Y aparte que nosotros como agrupación vamos a hacer todo lo posible, ¿cierto?, de seguir ayudando a ustedes, de seguir adelante con esto, porque una de las cosas que a mí me gusta como presidente, que siempre sean ordenadas. Claro. Nuestra agrupación es de gente totalmente de extrema pobreza, no tenemos educación, especialmente el que le habla, no tengo nada de educación, pero sí tengo un corazón, una vocación de servicio de ayudar a las demás personas. En lo cual nosotros como organización vamos a seguir ayudando a los amigos que tengan embarcaciones, ¿cierto?, de que toda aquella persona que tenga una embarcación se acerque a nosotros recopilamos toda esa información para poder entregar a ustedes. No tenemos ninguna mala voluntad, como se dice, para ayudar. ¿Por qué? Porque aquí nosotros siempre estamos a disposición de la comunidad y no hay ninguno que sea más que otro. Todos somos iguales y aquí hay que seguir por las reglas que nosotros tenemos. Y al que no le guste, nuestra puerta es bien amplia y para afuera. A nosotros no nos interesa que el gallo sea bueno para remar, sea bueno para pelear, que sea bueno para esto, no nos interesa. No nos compite a nosotros contra eso. Nosotros queremos gente dentro de nuestra institución que sea gente respetuosa. Con nuestras damas presentes tenemos un número de 15 damas en nuestra agrupación y tenemos un total de 45 socios, más o menos. En el momento que ustedes hablan de capacitación, de apoyar la organización, en el fortalecimiento de la organización, es positivo para nosotros. Producto de lo que él planteaba, que hace años que podían haber estado organizados, no lo lograron, ahora ya llevan 6 años, ¿no es cierto?, y que están adquiriendo mucho, ¿cómo se llama?, implementación, que eso le va a servir como seguridad a su vez para poder avanzar en el tiempo. Lo que tiene que tener claro la gente es que con esa matrícula ella acredita la propiedad de la embarcación. Porque si usted ve una embarcación aquí no está marcada, no tiene número de matrícula, eso no lo es. A nadie le dice que la embarcación es suya, por ejemplo. Claro. Entonces con ese el padrón de la embarcación. Eso le acredita la propiedad y lo puede vender con esa matrícula. Si hay designación de transferencia, con ese papel lo hace. ¿Qué pasa si algún caso tiene 2 o 3 botes? Que no, a lo mejor no se da, pero no, se da. Hay gallos que tienen para inscribir embarcaciones necesitamos que ellos presenten su declaración jurada con las características de cada embarcación. Me refiero a la lora, la manga y el puntal. Y el nombre de fantasía para la embarcación. Con el único requisito del examen médico. Ya fotografía, nada más. Claro, un examen médico simple, no es complicado. Y el hecho, como le digo, es tratar de dar el máximo de facilidades para poder, para que todo esté en orden, y poder, ¿cuánto se llama? Como le decía acá, digamos, se toma un examen, el examen es más complicado. Pero la idea es que todos estén bajo el amparo de la ley, o sea, con todo lo que nosotros como autoridad marítima se exige toda la reglamentación y todo eso. Así que, bueno, a futuro me gustaría sí tener una reunión con ustedes dentro de lo que se pueda para poder ir comunicándole, bueno, y en realidad y presentar claro, mayores antecedentes y exponerle, digamos, más o menos de qué se trata esto para que, como vamos a trabajar juntos, estén al tanto ustedes de lo que se puede hacer o no. Yo conozco un caso acá, que hay una persona que es dueño de un bote, pero a él no le interesa inscribirlo. ¿Puede algún miembro de la familia inscribirlo? Siempre y cuando lleguen ellos como familia. O sea, como familia, por supuesto. Claro que esa persona que lo va a inscribir va a tener que quedar a nombre de esa persona. Esa persona que es como dueño. Claro, porque tiene que presentar una declaración jurada donde diga que él es dueño. Pues yo les quiero reiterar el apoyo de la municipalidad, especialmente el señor alcalde, y decirles de que estamos a disposición de ustedes, para que podamos ayudar, que la agrupación ya se lo tiene claro y vamos a seguir trabajando. O sea, y ojalá que se pueda concretar la idea de poder regularizar todo el tema de la embarcación. Me parece una muy buena idea. Una de las medidas que está implementando la Armada a nivel nacional es el catastro y registro de cada una de las embarcaciones para así tener un control de ellas. Para que nos explique más a fondo sobre esta medida, ha visitado la comuna de Negrete el sargento primero, don Juan Sepúlveda. Sargento, bueno, cuéntenos en qué se basa esta medida. Bueno, muy buenas tardes a todos. Esta medida se basa, es un control que tenemos por intermedio de la Directemar,
para poder regularizar y tener control, bien lo digo, de todas las embarcaciones menores, botes a remo que se encuentran, digamos, al menos acá en el sector del Biobío, que no son controladas por muchos años, y para lo cual nosotros como autoridad marítima estamos haciendo un catastro para poder injertar todas las embarcaciones que en su debido tiempo las fabricaron y comenzaron a trabajar sin tener un control. Correcto. Posteriormente nosotros, esa es nuestra idea, poder injertarlo en este sistema y para poder, digamos, a futuro tener un control sobre ellas mismas y poder, ellos trabajar bajo el amparo de la ley, que es lo que nos interesa a nosotros como autoridad marítima, los cuales nosotros somos los encargados de regularizar estas anormalidades y así poder con el tiempo también instruirlos para que aprendan sobre todo lo que se relaciona con el trabajo, digamos, en este caso de la pesca. Correcto. Que es una de las cosas que nosotros controlamos. A su vez también quisiera hacer un llamado a todas las personas, digamos, que son dueñas de botes a remo, que se acerquen acá, digamos, al sector que estamos nosotros aquí en Negrete, que es el sindicato de boteros, para poder nosotros orientarlos y poder ayudarlos y poder inscribirles sus embarcaciones para que trabajen en forma segura. Correcto. Así, a su vez, también nosotros estamos entregando un permiso, que es un permiso de patrón deportivo de bahía, el cual les sirve bastante por el hecho de poder tener un control sobre la misma persona, la cual va a trabajar en ese bote, y así poder hacer y trabajar todos juntos. Yo como autoridad marítima me comprometo a poder ayudarles en todo lo que puedan. No tengan miedo. Sé que por mucho tiempo acá no se ha controlado esto, lo que es la parte marítima, pero para eso nosotros ahora nos estamos acercando acá a Negrete. La idea es justamente enseñar y a la vez darle solución a los problemas de todo lo que tenga que ver con el ámbito marítimo o de la pesca. Eso sería... Sargento, ¿cuáles son los requisitos básicos para que aquel dueño de algún tipo de embarcación pueda tener su matrícula y poder estar obviamente registrado? Bueno, los requisitos básicos serían, siendo dueño de un bote que haya construido esta persona, acercarse al registro civil y sacar una declaración jurada, en la cual él tenga que colocar los antecedentes, las medidas del bote y cómo se llama el nombre de fantasía que le va a poner a su bote. Posteriormente eso, acercarse, digamos, al hospital para obtener un certificado médico simple y 2 fotografías tamaño carnet con su nombre, apellido y el número de carnet injerto, digamos, en esa foto. Eso es todo el documento que yo necesito para poder, digamos, agilizar y que obtengan su matrícula. Y a su vez también las fotos me sirven para poder extenderle posteriormente el permiso de patrón deportivo de bahía, que es como un carnet de identidad, una cosa así. El presidente de la agrupación de boteros, Carlos Bustos. Carlos, me imagino que satisfecho con la reunión que han tenido con gente de la Armada, con el sargento primero, don Juan Sepúlveda, sobre lo que dice relación a los registros y matrículas para cada embarcación. Bueno, más que conforme, ¿cierto? Esto se viene viendo ya desde el 2006 en adelante, ¿cierto? Con los marinos de Leo, pero ahora pertenecemos a Lota y Coronel, ¿cierto? Se encuentra aquí con nosotros el sargento Sepúlveda, en lo cual tuvimos una reunión de bastante importancia sobre las embarcaciones de todos los botes que hay en nuestra comuna en general, no solamente de la agrupación de boteros, sino que de toda la comuna, en lo cual todos los botes tienen que estar inscritos con sus matrículas correspondientes, y para eso nosotros como agrupación estamos ayudando a todos los amigos de Negrete que tengan embarcación menor que es un bote, para poderlos ayudar en todos los trámites, recopilando toda esa información, ¿cierto? Nosotros se la hacemos llegar a los amigos de Lota, todo lo que sea el documento, ¿cierto? Ya declaración jurada y certificado médico, para que así empiece luego el trámite, para que así le pueda llegar su licencia y la matrícula, certificado del bote correspondiente.